Bueno, ya comenzamos a grabar nuestra sesión. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a continuar nuestra sesión para el día de hoy. Me gustaría, bueno, que ustedes me contaran qué método encontraron y cómo les fue con el ejercicio. A ver, ¿quién más estamos por acá? A ver, Miller, el compañero Miller está por ahí. Miller, buenas tardes. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Buenas tardes, ingeniero. Hola, Miller, buenas tardes. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Bien, ingeniero, pues yo lo resolví por el método de disección. Sí, señor. Y te dio exactamente igual, ¿sí? Sí, señor, sí, pues lo hice hasta aproximadamente como 10 iteraciones y el Uy, valor es muy aproximado. sí, claro, hiciste hartísimas iteraciones. Pero bueno, Sí, sí, señor. te da más certeza. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Mario Yamito. Buenas tardes, ingeniero y señor. Hola, buenas tardes, Mario. ¿Cómo te fue con nuestro Bien, ejercicio? yo lo hice por Newton Raps. Ah, bien. Y perfecto, ¿sí? Sí, sí, señor. Muy bien. Mi compañero Mario Gómez. Hola, Mario, buenas tardes. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Buenas tardes, ingeniero. Bien, sí, señor. Pues yo lo hice aproximadamente hasta la novena iteración a papel y luego lo pasé a Excel. En Excel sí ya por el método de la disección se me acercó más o menos como desde la 15, 16 iteración ya da muy aproximada. Antes, ¿no? Pues desde la novena me queda con 0.000 ceros. Ya de a partir de la 15 por ese método ya empieza a aparecer a ¿Cuál ejercicio hiciste tú? el del coseno. ¿Este que tengo en pantalla? Sí, sí, señor. ¿Y te dio 0.000? O sea, no, la función. Como dice que la función tiene que... Ah, ok. Vale, me está confundiendo. Muy bien, Mario, gracias. Me dio el 0.865, 47, 54, creo que me dio. Ok, vale, muy bien, Mario, muchas gracias. Johan Sotelo, ¿cómo te fue con nuestro ejercicio? ¿Qué método usaste? Yo lo hice por Nitro Rhapsody y sí, y también encontré una forma pues para hacerlo con la calculadora por la función de table que tiene la casi pues la mía que es la 570. Ok, vale. Hola, Johan Sebastián Becerra, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con el ejercicio? Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo como método mi calculadora Casio FX Power Graphic Wow, 7400. suena Pues digamos poderoso. de ahí él, sí, él puede ¿Sí desarrollarlo te da? y ¿Va hacia acá? ¿Tiende hacia el resultado que tenemos acá? Ah, sí, sí, perfecto. señor. Excelente, Sebas. Muy bien, muchas gracias. Juan Felipe Lagos, buenas tardes. ¿Cómo te fue Buenas con tardes, nuestro ingeniero, ¿cómo está? ejercicio? Bien, gracias a Dios, bien. Felipe, ¿cómo te fue con el ejercicio? ¿Qué método usaste? Sí, señor, pues yo apliqué un método similar al que me mencionó el compañero Joan Sotelo, que vimos en métodos numéricos con el ingeniero Osvaldo, que se llama, pues, lo conocemos como método de aproximaciones. Entonces, se usa la calculadora y se van variando los valores de X y se va iterando. Se le puede Ajá. dar una exactitud la exactitud que uno quiera. Cada iterada le va agregando un decimal más y un decimal más ¿Ah, qué? al resultado. Cada iteración le va Ah, agregando un decimal más al resultado. ok. Señor Sotelo, un favor. ¿Tú me puede regalar el método, el nombre del método que utilizaron de aproximaciones? Señor Sotelo,
Perdón, es que se me está tengo como mala señal por lo que está lloviendo acá en Tunja, Sí, señor, entonces tranquilo, no se tengo preocupe. la llamada como cortada. La pregunta es que Felipe me dice que usó el mismo método que su maestro utilizó, de aproximaciones que va subiendo un decimal, ¿sí? ¿Es así el método? Sí, es parecido. Pues yo lo aprendí fue Ah, en termodinámica con el ingeniero Torres, lo usábamos para las tablas. vale. Felipe, creo que es otro método. Cuéntanos el tuyo, por favor. Pues, ingeniero, básicamente uno pues usa la calculadora, Sí, sí. sirve de las grisecitas normales que uno tiene, entonces básicamente se usa la función de tabla. Entonces uno inserta la función en términos pues, de la variable que uno quiera y varía el valor de, en este caso, de beta, varía el valor de beta. Entonces le da primero un rango grande, ¿sí? Uno inserta un que meta valores, por ejemplo, entre 0 y 50 y uno mira y en el punto en el que cambia signo el f de beta, ahí acerca uno al Vale, rango. pero en el ejercicio, Entonces, ¿cómo lo hiciste tú? con ese ¿Y cuál método, fue la ingeniero, función que utilizaste tú? usé coseno de x menos x al cubo. F de x igual a coseno de x menos x al cubo. Eso. ¿Y si te dio hacia este valor? Sí, no con tantos decimales, ingeniero, pues porque el proceso tocaría repetirlo muchas veces toca ¿Cuánto te ir dio? reduciendo el paso de la calculadora para darle más exactitud y repetir el proceso varias veces, pero lo hice con 4 decimales. O sea, ¿cuánto te dio? Cero, un momento, reviso acá donde anoté, ingeniero, me dio Dale. 0.8655. Vale, o sea, te daría casi aproximadamente como hasta la novena iteración de este método. Bueno, te da buena, Sí, sí, buena precisión. da buena precisión, ingeniero. Ok, excelente. Muy bien, Vale. Felipe. Dairo, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te fue con el ejercicio? Buenas tardes, ingeniero. Hola, Pues, Dairo. ingeniero, la verdad yo lo estaba revisando, pero yo no entiendo cómo hacerlo, es que no he visto métodos. Dios. Ok, vale, Dairo. Andrés, ¿cómo vas? Andrés. Bien, ingeniero. Hola, Andrés. Yo utilicé el método de la secante. En la octava iteración ya me estaba dando 0.86547.403. Muy bien, muy bien. Sí, excelente. Dairo, necesito que te pongas juicioso a mirar si tú tienes de pronto tu calculadora o si tienes alguna herramienta que pueda apoyarte para solucionar ese tipo de ecuaciones. Bueno, ingeniero. ¿Listo? Sí, señor. Ok, vale. Bueno, la idea es esa, que cada uno, por favor, tenga un método que le ayude a solucionar este tipo de ecuaciones. Esta ecuación es una de las que más vamos a utilizar durante el desarrollo de la asignatura, esa que tenemos aquí en la parte de arriba, y va a ser bastante recurrente para nosotros. ¿Listo? Eh, a ver, ¿alguien conocía a Chía Walteros Esteban? Sí, señor. No saben qué le habrá pasado el día de hoy, que no lo veo conectado. No, ni idea. César Divantoque tampoco lo veo. Cristian tampoco. Jimmy tampoco lo veo hoy. Leider tampoco lo veo conectado hoy. Pinzón Ortiz, y acá está. Sotelo Gran está. Mario también. Vale, bueno. Si tiene alguna dificultad para conectar, esperemos que en el transcurso de la clase se nos conecten y se nos unan a la materia. Bueno, mis estimados, entonces hasta ahí, pues ya tengo la tranquilidad de que cada uno sabe cómo y qué tiene que hacer para poder hacer desarrollo de estas ecuaciones. Acá les tenía un ejemplo de MATLAB. Aquí vamos con este comando, lo que hacemos es graficar la función. Una sinusoidal
esta vendría de esta forma, del seno de teta. Acá está, seno de beta menos 76, que sería este teta, por la amplitud que sería este 0.966, es una exponencial menos beta sobre 3,77. Esta es la función que se grafica, el intervalo que se grafica y el intervalo en t y el intervalo ¿en qué? En y, ¿listo? Y ahí, bueno, ahí ese es el comando que se da. Eso es para MATLAB. Entonces, suponemos que tenemos acá, ¿listo? El tiempo de beta, el valor de beta en radianes y el valor de beta ¿en qué? En grados, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, bueno, miremos acá. Por ejemplo, acá tenemos este circuito con carga RL, una fuente sinusoidal, sí la están viendo, ¿cierto? Entonces no estoy compartiendo y no me he dado cuenta. Sí, señor. Ok, acá tenemos fuente sinusoidal, 120, no, acá tiene que ser 170, que es amplitud, ¿no? Ese es el pico, ¿no? Entonces acá 170, 60, 170. Bueno, fusible, interruptor, trafo, acá creo que tiene radiación 1 a 1. Digo 1 a 10. Una L de 2 henrios, una R de 1K. Y vamos a simular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos que nos dé acá? ¿Dónde está? Acá. Entonces, vean. Acá tengo mi canal, el que me interesa a mí es el canal A. ¿Listo? El canal A y el C, pasó. En el canal A, que es el que me da entre el extremo de L y el extremo de R. Y el canal C, que es el que me va a dar fuente, o sea, la salida del transformador, el secundario del transformador. Y a ver si vemos acá. Bueno, vamos a intentar ver si nos muestra. Ok. Entonces, vea, canal A, vimos que me muestra entre R y L, ¿cierto? Vemos que vamos desde acá. Y canal C me muestra transformador. ¿Sí? ¿Sí era así? Vale, entonces acá tengo. Este valor de acá, que nos está mostrando acá, este de acá, este de acá es el que yo voy a llamar beta. ¿Ven? Entonces, después de que termine mi semiciclo positivo, recuerden ustedes que la bobina que tenemos acá en el circuito actúa como un acumulador de energía en forma de corriente, ¿cierto? Eso lo recordamos todos, ¿verdad? Entonces, tan pronto mi diodo se abre, o sea, cambia el sentido del semiciclo, lo que pasa es que mi bobina me invierte la polaridad y me va a polarizar en mi diodo, me va a mantener polarizado mi diodo, ¿vale? Eso es, es el efecto que está haciendo esa bobina acá. Entonces, por eso es que este tiempo de acá tengo esta conducción, debido al comportamiento de la bobina con mi diodo.
Entonces acá tengo una conducción de corriente que va a tener durante el intervalo de tiempo que llamamos beta, que es siempre va a ser de pi, va a estar entre pi y 2pi. No puede estar ni menos de pi ni más de 2pi. ¿Listo? Entonces, ahí tienen un punto adicional para la parte del valor inicial de iteraciones. Siempre tiene que estar entre pi y 2pi. Si les va después de 2pi o les da antes de pi, algo está mal. Revisen, descarten, revisen el ejercicio. Bueno, entonces, este es el valor que vamos a buscar. Te recuerden ustedes que esta función, como la tengo aquí, es un BDT, ¿cierto? El voltaje instantáneo. Pero yo no estoy trabajando con BDT, yo tengo que trabajar es con, bien sea con beta en radianes o con beta en grados. Entonces acá, pregunta, alguno de ustedes que me colabore, ¿cómo hago para pasar este valor de tiempo que tengo acá, sería el que tengo acá, veanlo, sería aproximadamente 12.6, ¿cierto? Mira, acá está el tiempo en beta, el T sub beta, sería más o menos 12.6, que es este tiempo de acá, 12.6 milisegundos. ¿Cómo lo haría para pasar a radianes o a beta o a grados? Eh, Cualquiera puede abrir su micrófono y hablar, no se preocupen. Está en plena libertad de hacerlo. Pues ahí está expresado, ¿no, ingeniero? Multiplicando la frecuencia de resonancia por el tiempo, ¿no? ¿Esta frecuencia? ¿Usted me da? Sí, esa frecuencia es 2pi por la frecuencia, ¿no? Que puede ser 60 Hz, 50 Hz, por el tiempo que su merced pedía. Yo tengo 12.6 milisegundos. ¿Sí me da 4.75 radianes? ¿Cuánto te da, Miller? Mario, ¿todo estás ahí? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo hago para obtener? Si ya tengo acá gráficamente con el osciloscopio, hallé esta posición de tiempo donde mi voltaje o mi corriente vuelve a cero, porque vean, esta curva que tengo acá en negro, esta curva es la corriente. Realmente este beta representa es el tiempo o el instante en que mi corriente vuelve a cero y corresponde al punto donde el voltaje vuelve a cero también. Mario Tobo, ¿estás ahí? Sí, señor. Cuéntame, teniendo este tiempo, que es el que decimos que es 12.6 milisegundos, ¿cómo haríamos para obtener el valor de beta, bien sea en radianes o en grados? Pues, No, ingeniero, ahí sí me da el resultado. Multipliqué 2pi por la frecuencia de 60 Hz por los 12.6 milisegundos y me da 4.75 radianes. Entonces multiplicaste 2, ¿qué? 2pi por, 2pi por 60, que sería la frecuencia, 60 Hz, por 60 Hz por por los 12.6 milisegundos. 12.6 por 10. 12.6 milisegundos y te Y da ahí me da 4.75008. acá, milisegundos. Uy, no, pero
te da 4.75. Sí, señor, 4.75 radianes. 2 pi por 60 me daría 120 por 3.14, daría 360 punto algo por 12, daría como 3.800 más o menos. 4.750, pero como es por 12.6 milisegundos, por 10 a la Lo que menos, pagas, que es a la menos 3. señor. ¿Sí? ¿Sí les dio a todos? ¿A quién no le da? Sí, señor, a mí también me Sí, da. sí, sí, señor, eso da. Listo. Y ahora, ¿cómo pasaremos esos 4.75 a grados? Quiero que todos tengan esto claro porque esto sí es indispensable. Mire, ¿cómo lo haríamos? Eso de 4.75 se Por multiplicaría por 180 sobre pi, ¿no? sobre pi. ¿Cierto? ¿Sí les da a todos? 4.75 ¿sobre qué? Por 180 sobre pi. ¿Listo? Entonces, así como está esta de acá arriba, Ingeniero, una pregunta. señor. Si digamos, pues no tendríamos el tiempo y nos pidieran hallar esa beta, pues aparte de o sea, tendríamos que hallar es la ecuación, ¿no? De la ecuación despejarla, ¿sí? La ecuación Sí, del señor. seno de beta menos teta, la que nos había dado. Tal cual, sí, señor. Sí, esta, mira. Aquí hayas el beta. Este beta es el beta teórico. De esa ecuación, ¿tendríamos Sí, que hallar beta o hay alguna exacto. otra forma? Ah, ah. Tenemos esas dos formas. Acá haciéndolo así en simulación o práctica en tu osciloscopio o teórica. Aquí despejando de esta ecuación el beta. Para esa ecuación obviamente tenemos que, acuérdense que tenemos que tener esto de acá, ¿no? Esa ecuación sale de esta de acá. Perdón. ¿Sí me entendiste, Mario? Sí, sí, señor. O sea, ese beta sería ahí como un ángulo donde la corriente se corta. Correcto, miren, acá, lo que les decía hace un momento. Ese beta corresponde, tengo dos ceros en la corriente. En t igual a 0, o sea, en omega t igual a 0 y en omega t igual a beta. Tengo dos ceros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Hallando este cero. ¿Cuándo vale 0? Cuando omega t vale beta. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, de buscar el i de esta función en función de beta, vean, y de beta igual a b sub m sobre z, seno de beta menos teta, más b sub m sobre z, seno de teta exponencial a la menos beta sobre omega tau. Esa ecuación tiene dos ceros, ¿sí? Entonces, cuando yo igualo a 0, me queda de esta forma. ¿Listo? Miren acá. Y de omega de beta es todo esto igual a 0 y me queda de esta forma. ¿Listo? Un 0, pues cuando vale todo 0, ¿no? Y el otro 0 cuando teta vale beta. Una duda ahí, profe. Ahí no salen de esa ecuación igualada a cero, no salen varias raíces. Pero, pero por eso les digo, recuerden que estamos hablando de unas funciones periódicas. Entonces, ¿cuál raíz tengo? En 0. Y como es periódica, tengo en 0 más t. O sea, en 0 más 2pi siempre voy a tener ceros. Y en beta. Y como es periódica, pues voy a tener en beta más 2pi. Acá. Y otra vez vuelve. Que es funciones periódicas. Entonces, por eso les decía, para que Ahí beta ustedes... sería la primera, ¿sí?
Pues O sea, 0 la y beta. primera raíz. No más. Por eso les decía a ustedes, recuerden que este beta que utilizamos nosotros siempre vamos a tener entre pi y 2pi. Ese es el que tenemos nosotros que ver. Claro, a ustedes les va a botar a veces hasta 6, 4, pues depende de con qué lo trabajen. Pero el que necesitamos nosotros tiene que estar entre pi y 2pi en este intervalo. ¿Listo? Sí, sí respondo tu duda, Andrés. Sí, señor, ya. De pi a 2pi se coge el valor que quede entre pi y 2pi. Correcto. Así es. ¿Vale? Entonces, recuerden eso. Este beta sale del punto en que mi corriente vuelve a cero, que corresponde exactamente a cuando mi voltaje toma el semiciclo negativo y vuelve a cero. ¿Listo? Que es cuando mi diodo vuelve a dejar de conducir. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque mi bobina, cuando pasa el semiciclo negativo, lo que hace mi bobina es que entra a polarizar el diodo. Y este intervalo de tiempo de acá es el intervalo que tiene el diodo polarizado por el efecto de inversión de fuente inversa de mi bobina. ¿Listo? Mientras se descarga la bobina, digámoslo así. Pues acá se cargó la bobina y acá está en descarga mi bobina y me polariza mi diodo. Bueno. Bueno, esas ecuacioncitas ya las tenían ustedes, ¿no? Bueno, ya quedó claro lo del seno de beta, la ecuacioncita, cómo lo hallamos, cómo lo pasamos. Estos son ejemplos con MATLAB, bueno, ya tienen su método, ¿listo? Entonces ya, resumiendo, tenemos nuestras ecuaciones nuevamente, ahí las tenemos en pantalla. ¿Y qué pasa? Entonces aparte ya tenemos circuito rectificador de media onda con carga R, ya lo vimos sobre ecuaciones que son pues, las que teníamos de electrónica análoga. Tenemos nuestro rectificador de media onda con diodo que tiene carga RL, que tenemos nuestra línea nuestra función de corriente. Acá está la corriente de cuando es RL, la que está en azul. La amarilla es la de nuestro R con carga resistiva. Y también tenemos lo que es RE, que es con una fuente de voltaje de carga directa, que es como, y una resistencia, que es como lo que conocemos nosotros como un cargador de batería. Y acá también tenemos el RLE, el que está en negrito, acá. ¿Listo? RL. Entonces vean lo que nos pasa. Acá tenemos varias formas de onda. Vean, acá tenemos nuestra fuente, nuestro secundario de transformador, nuestra fuente alterna, la línea que está en negro. La línea en azul correspondería al voltaje de nuestra fuente directa. Y la línea en rojo correspondería al voltaje que tenemos sobre el diodo. Es decir, esta señal que está en rojo es la señal que vamos a ver sobre nuestro diodo. ¿Listo? Y estas son nuestras formas de corriente. Acá tenemos las señales de forma de corriente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Recuerden ustedes que tenemos digamos que varias señales que vamos a tener en corriente, en voltaje, perdón, para nuestra sumatoria de voltajes, nuestra mallita, pues, ¿listo? LBK. Entonces acá tenemos que nuestro voltaje en fuente va a ser igual a voltaje en resistencia, que es I por R, ¿cierto? Nuestra IDT por R, más nuestro voltaje en la bobina, que es L por DIDT sobre DT, más nuestro VSC. ¿Listo? Acá tenemos. Y recordemos que para cada caso de eso tenemos una respuesta forzada y una respuesta natural. ¿Listo? Bueno, para este de acá, en nuestro caso en RL. Y acá tenemos que, recordemos acá, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que cuando tenemos una función sinusoidal con un VSC, nuestro diodo se va a polarizar en el instante en que B sub M seno de alfa va a ser igual a VSC. De acá obtenemos el valor de alfa, que es en el instante
en el cual se polariza nuestro diodo. Es decir, que comienza a conducir a partir de alfa. ¿Listo? Y tenemos que alfa es va a ser igual a seno inverso de seno a la menos 1 de BCC sobre B sub M. De acá despejamos ese valor. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Ingeniero, un ejemplo de ese circuito, ¿cuál sería en la industria? ¿De cuál de este? Este lo más común es eh, que tenga como carga un BC, cargador de baterías. Pero en la industria. No lo había pensado. El de RL no lo había pensado. El RE sí es el cargador de baterías. El del RL no lo había pensado, Mario. Me deja con la duda. Bueno, nos quedamos con la duda. Aquí Porque tenemos pues acá estaba rápido a ver pensando en un motor de inducción, pero pues no estoy seguro como la tal. carga DC, ¿dónde estaría? ¿Pero cuál sería la carga DC en el motor de inducción? Pues tendríamos ahí en ese motor una carga inductiva y una carga pues resistiva, ¿no? Y Sí, el RL sí, pero el DC. O sea, sí, mira, el bobinado como tal tiene una resistividad, que es nuestra carga R, que es muy pequeña para un motor. Y la L sería el bobinado como tal. Pero la DC, la carga DC. ¿Sí me voy a entender? Sí, a mí se me ocurre únicamente el que les digo, el cargador RL. Acá pues digamos que puede darse el caso de un inversor. Un inversor, pero no estoy seguro. La carga inductiva que me podría hacer ahí. Porque no es la carga es inductiva. La carga inductiva es la que me pone a pensar. Sería de pronto un inversor resonante, pero polifásico, y cada rama tendría este equivalente. ¿Sí me va a entender? Pero inversor. No rectificador, sino inversor. Sí, es la única que se me ocurre. Digamos que hay varias etapas. Que recuerden ustedes, sí, es la única aplicación que tengo en la mente en este momento. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que hay una forma de pasar eh, de CA a CA? Entonces, que de CA, de corriente alterna, a corriente alterna. Entonces, básicamente lo que hacemos es pasar
una etapa de conversión a DC, a DC, y después de CD otra vez, de DC, lo volvemos a pasar hacia A. Entonces, en esta etapa de acá, hay un efecto RL acá. O sea, en toda esta etapa de acá, aquí alcanzamos a hacer un efecto RL, pero es en polifásicos. Ujú. En ese sí, digamos que ese es el que se me ocurre, es ese. Pero solito, así que tenga un rectificador RL, no. No lo tengo presente en ese momento. Solito no. Sí, Mario, buena pregunta de tal Honorio. Bueno, entonces, Así, ingeniero, recordemos. pues es que me surgió esa duda. Sí, sí, la verdad no lo tenía presente. Porque no, pues no he visto así como aplicaciones de circuitos RLE, entonces, Sí, pero lo que le digo, digamos que casi todos los que vemos acá, es, por ejemplo, este circuito ustedes lo han visto aplicado, pues, este de acá, este, ¿en qué lo han visto aplicado? Como que sepa usted en qué se aplica. A ver, alguien que nos ayude. Ese circuito en qué lo podemos aplicar. Lo que ustedes sepan, en qué se puede aplicar ese circuito. Andrés, ¿estás ahí? Andrés. ¿De ahí? Sí, señor. ingeniero, pues elimina el semiciclo negativo o positivo de una señal de corriente alterna, ¿no? Sí, es de comportamiento del diodo, pero un rectificador de media banda con carga R, como rectificador, ¿en qué lo podemos aplicar? ¿Ustedes en qué han visto que se aplique? Pues en los aparatos electrónicos. ¿Un teléfono celular? ¿A qué voy? A que muchos de estos circuitos como tal, su utilidad es casi nula. ¿Mm? Ese circuito en la industria, si se usa en aparatos que digamos que el diseñador o el diseñador o la empresa no piensa en el usuario, ¿sí? Ese tipo de circuitos. Si yo utilizo un circuito, eso es porque realmente me da igual el costo que le genera al usuario. Porque pues estoy rectificando mi señal y me da un nivel de C, ¿cierto? Y pues ahí puedo usar mi nivel de C. Digamos, qué haría uno? Acá tengo mi trafo, lo mando 1 a 10, ¿cierto? Y acá tengo los 12 voltios de salida. Lo rectifico con un diodito y pues acá voy a obtener un DC, ¿cierto? Un DC, ¿cierto? Pero recuerden, algunos de ustedes que me recuerden cuánto es la eficiencia de este rectificador. Esa ya la habíamos anotado. ¿Cuánto es la eficiencia de ese rectificador? 40%. Imagínense. Entonces,
de una señal completa sinusoidal, yo estoy aprovechando solamente el 40% de esta energía. Entonces, imagínense que y si estoy consumiendo la toda, porque pues el trabajo acá me consume todo, ¿cierto? Va a pasar toda la señal acá, pero va a quedar el 60% sin utilizar. Y sí voy a consumirla toda. Y solo para alimentar por ahí un nivel de ese pequeñito que tengo que suministrar a cualquier aparato electrónico, a un motor pequeño, un juguete, a una lámpara, no sé. Entonces, la eficiencia de ese circuito, por ejemplo, es muy baja. ¿Pero para qué me sirve? Para de pronto darle análisis a otros circuitos que, conjunto con ese comportamiento, me aportan soluciones, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Hay muchas cosas que, como solitas, no me prestan mucha utilidad, pero son el inicio o son parte o complementan otro tipo de soluciones que sí me van a dar el comportamiento deseado, ¿vale? Acá está, miren, un 40%. Hay muchos juguetes que tienen circuitos tan poco eficientes como este, por ejemplo, porque realmente muy poca gente se puede pensar, realmente ese circuito está hecho con el fin de hacer aprovechamiento de energía o con el fin de simplemente ser vendido y consumido. Bueno, vamos entonces, acá está la ecuación que les decía, miren, se repite esta ecuación de mi carga E y la tenemos acá para nuestra carga RL. ¿Listo? Este sí es el que les decía, cargas altamente inductivas con una baja resistencia o viceversa. Bueno, entonces volvamos acá. Acá tenemos nuestras componentes en corriente forzada y respuesta natural. De ahí vamos a recordar que nuestro natural va a ser A exponencial a la menos T sobre tau, ¿cierto? Entonces voy a tener ¿qué? Dos tiempos, dos corrientes, digo. Entonces aquí tengo la forzada, me la producir mi RL y la forzada en DC que me va a producir mi RC, mi RE, ¿listo? Entonces acá tengo que mi forzada va a ser B sub M sobre Z, que va a ser esta de acá. Esta de acá me aporta esta partecita. Y mi DC que me va a aportar es este pedacito de acá. Entonces, teniendo mis dos corrientes que me generan en mi circuito, pues hago la sumatoria de las respuestas. Y, bueno, acá recordemos que este de alfa, acá está. Ya. Entonces, acá tengo que, igualando esta corriente igual a alfa para obtener mi cero de corriente, que es acá. Acá es cuando empieza mi corriente. Mi valor de corriente igual a 0 es en I de alfa. ¿Listo? Esta de acá. Entonces, teniendo igualando mi corriente igual a 0, que es cuando vale alfa, entonces voy a despejar de esa ecuación de corriente que tengo que me dio, voy a despejar A. Bueno, entonces A me va a quedar igual a menos B sub M sobre Z, seno de alfa menos teta, más B sub C sobre R, factor de exponencial a la alfa sobre omega tau. ¿Vale? Entonces, aquí me va a quedar mis tres componentes de corriente. Mi respuesta forzada sale de acá. Mi respuesta natural sale de acá. Entonces queda mi dt igual a forzada más natural, que es todo lo de acá abajo más el que tengo acá en natural. Acá, mi dt es forzada más natural, forzada la que tengo acá abajo, y natural que tengo acá. Entonces, sumo esta de acá abajo más esta. Entonces, busco mi alfa, que es cuando corriente vale 0, el primer punto en 0, y ahorita busco mi beta. Ya tengo alfa, entonces igualo
Mi I de t igual a mi I de t cuando es t igual a alfa, igual a 0 y despejo A. Entonces A me queda igual a esto que tengo acá. ¿Listo? Entonces tengo I de omega de t igual a B sub m sobre z, seno de omega de t menos teta menos B sub c, veces c sobre r, más A exponencial a menos omega t sobre omega tau. ¿De dónde sacó A? De acá sacó mi A. De acá sacó mi A. ¿Listo? Mira, acá tengo mi impedancia Z, mi teta, ¿cierto? Aquí tengo los dos valores, las ecuaciones, las mismas, no cambian. Y vea que esta I de omega de t va a ser únicamente entre alfa y beta. Y acá volvemos a jugar con nuestro beta. Entonces, ¿listo? Acá tenemos también que jugar con nuestro beta. ¿Cómo va a hallar la IRMS de acá? Por la misma definición, raíz de 1 sobre 2 pi, desde alfa a beta, la integral desde alfa a beta, de mi I de omega de t al cuadrado por de omega de t. ¿Listo? Recuerden que en algunas bibliografías o en algunos libros dejan esta IRMS acá al cuadrado y no ponen esta raíz. ¿Listo? Acá ya tenemos, no tenemos el cuadrado acá, pero tenemos acá la raíz. Mi I de C o mi sub O o mi I promedio y medio, ¿sí? Va a ser I igual a 1 sobre 2 pi por la integral entre alfa y beta de mi I de omega de t. Pero acá el truco está en encontrar los valores de mi I de omega de t y hallarla. Y ya si quiero saber mi RMS, pues integro entre alfa y beta mi RMS, mi cuadrado de omega de t entre alfa y beta, multiplico por 1 y divido en 2 pi y le saco raíz eso. Y ahí tengo mi IRMS. La ecuación de IRMS no cambia, lo único que cambia es mi I de omega de t, o mi I de t. Y lo mismo para el I de C, el valor I de C de una función siempre sigue siendo el mismo, 1 sobre t, eso, por la integral entre alfa y beta de I de omega de t. En lugar de t, pues tengo el 2pi. ¿Listo? Y la potencia, pues, por el generador, o sea, la potencia que me entrega acá, me suministra esta fuente de C, esta fuente AC, va a ser la potencia que y carga de C. ¿Listo? Entonces va a ser IRMS al cuadrado por R, la que cae aquí en mi R, más I por BC, por B sub C. Acá, la que cae por mi fuente de C. ¿Listo? Esa es una forma de hallarla. También podemos hallarla, como dice acá, la potencia, valores instantáneos de voltaje por corriente entre 0 y 2 pi, la integral entre 0 y 2 pi de estos valores instantáneos en un periodo, ¿listo? No más. Pero, pues acá, recuerden que acá no, acá esta es la definición. 1 sobre 2 pi por integral entre 0 y 2 pi, de omega de t por i de omega de t por de omega de t. Pero para nuestro caso va entre alfa y beta. ¿Listo? El resto de tiempo ya vemos que vale 0. ¿La tienen ahí ya? ¿Les tienen ustedes ya? En un momentico mientras toman ustedes apuntes o si quieren continuamos, como ustedes me digan. ¿Listo? Continuamos entonces. Ok. Bueno, acá recordamos nuevamente que aquí este A lo obtenemos de igual a nuestra corriente I de omega de t a 0. Y despejamos y nos queda de esta manera. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo de diodos de marcha libre. Entonces, en los diodos de marcha libre, digamos que su uso más común digamos que es para
es para que evitar que las corrientes generadas durante el intervalo en el cual D1 se abre vayan a provocar dos daños. ¿Listo? Entonces la idea es que se recirculen. ¿Mm? Entonces, vamos a tener dos intervalos de tiempo, pues, hablemos de tiempo, de alguna forma, los que son intervalos de tiempo, en los cuales van a trabajar estos diodos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los intervalos de tiempo? Uno, cuando voy a tener D1 activado y D2 desactivado, o conduciendo y en corte. Acá está. D1 conduce, tengo así, y D2 está en corte, o sea, está abierto, ¿cierto? O sea, D1 estaría activo y D2 inactivo, o desactivado, o sin polarización, o en inverso. Entonces, vamos a tener que el circuito equivalente para esa situación va a ser esto, va a ser el que tenemos acá. Y otra situación va a ser cuando tenga T1 abierto o en inverso o sin conducción. Y D2 en conducción. O sí, en conducción, trabajando, ¿cierto? Que son las dos formas de trabajo del diodo del circuito que voy a tener. ¿Listo? Entonces, una con D1 como circuito cerrado y D2 como circuito abierto. Entonces, ese va a ser acá. Acá tendría D2 abierto y acá tendría D1 cerrado. Recuerden ustedes que nosotros hablamos y dijimos que íbamos a considerar elementos ideales. ¿Listo? Es decir, que este D1 tendrá una caída de tensión de ¿cuánto? Felipe, Lagos. En el circuito que tengo acá, equivalente al primer momento, ¿cuánto sería la caída de tensión sobre D1? Parece que Felipe tiene dificultades de conexión. Está por ahí. Mario Gómez. Mario. La misma pregunta. Señor ingeniero. Para el circuito del que tengo ahí donde señalo que D1 está en circuito cerrado, ¿cuánto valdría la caída de tensión para ese D1? ¿Sería la del diodo, la de 0.7? 0.7. Vale. No está por ahí. Mario Yamito. Mario, ayúdame con eso. ¿Estás de acuerdo con la respuesta que nos da Mario o tú qué opinas? ¿Cuánto valdría la caída de tensión acá en D1 cuando está en circuito cerrado D1? Sí, los ingenieros los 0.7. 0.7. ¿Alguien opina diferente? ¿Me haría una respuesta diferente? No es cero por lo que decía. Bien, Sotelo. Recuerden que nosotros dijimos que en electrónica nuestros circuitos con respecto a los valores que manejan los valores de voltaje y corriente que manejamos, los valores de corriente y voltaje que va a tener el diodo en corte y saturación, activo y polarizado en directa y inversa, se hacían despreciables con respecto a los valores que manejamos nosotros, entonces que los consideramos elementos ideales. Es decir, que cuando están conduciendo su caída de tensión se considera cero y cuando están
Y cuando están en bloqueos, pues la corriente que pasa tras ellos se considera cero. ¿Listo? Vale, entonces acá tenemos, primer momento, decimos que lo hacemos que tiene D1 cerrado y D2 abierto. ¿Listo? Y tengo solamente mi fuente B sub S, el B sub O, o sea, el voltaje entre de R a L va a ser mismo B sub S, y tengo R y L. Y tengo otro momento donde tengo D1 en abierto, D2 cerrado, y mi B sub O va a ser igual a 0, porque no tengo fuente de voltaje en ese momento, ¿no? Entonces D sub 2. Ok. Entonces dice que la primera parte de 1 conduce de 2 está en corte, y tengo una tensión en la carga RL, que es la misma tensión del generador. O sea, lo que tengo acá es igual a lo que tengo acá. Y en la siguiente, D1 está en corte, D2 conduce, y mi tensión de orden es 0. Pero ¿qué pasa en esos intervalos? Entonces tengo que de 0 a pi, tengo activado mi diodo, y me llega esa señal a la carga. Y de pi a 2pi, vean lo que pasa. ¿Recuerdan el fenómeno que teníamos antes? Que era algo así, acá. Era algo así. Esto ya, mi diodo de marcha libre, hace que esto desaparezca. ¿Por qué? Porque cuando mi bobina me invierte el flujo de corriente, entonces ya el que entra a operar es D2. D1 queda abierto y entra a trabajar mi D2. ¿Sí? Entonces ahí el B sub O pues va a ser 0. ¿Listo? Porque queda mi B sub S ya no llega hasta mi RL. ¿Listo? Pero el flujo de corriente sí se suaviza. O sea, ya. Recuerden que una bobina tiene ese comportamiento. Una bobina no me acepta cambios bruscos de corriente. ¿Cierto? Lo que hace entonces es suavizarme los cambios de corriente. Entonces aquí a lo que esa corriente se invierte, lo que hace mi bobina, mi diodo de marcha libre es eso. Suavizarme ese cambio de corriente y mantenerlo. ¿Listo? Pero permite que D1 quede en abierto. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, la corriente en D1 va a ser así y esta corriente va a ser la de D2. Y la corriente que vamos a ver en el RL va a ser esta que tengo acá. Esta va a ser, este comportamiento es el de D1, este de acá. Y este es el comportamiento de corriente en D2. Y vean mi corriente cómo queda. Entonces, esta corriente es la que me aporta D1. Y esta corriente de acá es la que me aporta D2. ¿Vale? Entonces, voy a tener que mi B sub T, mi B sub T para este circuito, voy a poderla dar en función de en sumatoria de formas de series de Fourier. Bueno, yo creo que ustedes vienen también duchos en Fourier, pero igual, veámoslo. Esta primera, ¿cómo se llama? P sub 0, P sub 1, y aquí para allá tengo el N246. ¿Listo? Vean, acá está mi N, y pues lo que decíamos ahorita, entonces acá, acá tengo mi N igual a 246, y acá tengo, esta es mi sumatoria, acá tengo, esta es mi serie de Fourier, ¿listo? Para este circuito. Ya recuerden ustedes que toda señal periódica puede ser expresada en una sumatoria de Fourier, la serie de Fourier, tal que me quedan múltiplos de enteros de mi ¿qué? De mi frecuencia fundamental, ¿no? Entonces aquí nos queda B sub m sobre pi más B sub m sobre 12 no de omega sub 0 t
menos la sumatoria desde n igual a 2, 4, 6 hasta infinito de 2b sub m sobre n cuadrado menos 1 por pi, todo por coseno de n omega sub 0 t. ¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿Tienen ya la ecuacióncita ahí? Hola Esteban, buenas tardes. Ok, continuamos entonces. Entonces, decimos que ya, bueno, hagamos nuestra ecuacióncita otra vez. Pues decimos que una señal periódica puede modelarse matemáticamente como una sumatoria de señales periódicas simples. En el caso de las series de Fourier se utilizan las funciones sinusoidales como base. Entonces, lo que les dije hace un momento. Acá tengo una señal que me quiere semejar esta función cuadrada de acá, ¿cierto? Entonces, con una sola señal puedo hacer esto que tengo acá. ¿Listo? Pero si quiero semejarla más, añado otra señal. Entonces, esta señal de acá, entonces tengo mi misma señal, ¿cierto? Y otra señal. ¿Qué particularidad tiene esta señal segunda que tengo acá? La pequeña, que debe ser múltiplo de mi frecuencia fundamental. Es decir, acá tengo, esta señal tiene que ser múltiplo de esta de acá. Y al sumarla, pues, vea que se va a asemejar mucho más a mi forma rectangular que quiero obtener yo. Y ahora ya no tengo solo dos, aquí ya tengo tres señales, miren, una, dos y tres con una más pequeña. Y al sumarlas, se asemeja muchísimo más que las dos anteriores a mi señal rectangular, ¿cierto? La sigue mucho más de cerca. Y así sucesivamente, hasta que tengo, digamos, 8 señales. Y miren lo que obtengo. Es casi que una réplica, ¿cierto?, de mi señal cuadrada. Miren, acá está. Con más señales, entre más señales tenga yo, pues más idéntica me va a quedar mi señal a la que yo quiero, a la que yo obtengo, a la que pretendo obtener. ¿Listo? Entonces eso es lo que me dice es el teorema de Fourier. Fourier llega y dice que cualquier señal periódica puedo modelarla. O sea, modelarla quiere decir que puedo tener un equivalente a esa señal con fines de análisis y estudio, ¿sí? Eso es lo que está diciéndome ahí. Entonces, él me dice que bueno, esto ya son cosas que debe cumplir mi señal para poder ser hecho el análisis a través de Fourier. Entonces él me dice que tiene que cumplir ¿qué? B sub 0 tiene que ser, B sub 0 de t debe ser igual a B sub 0 de t más t mayúscula. Es decir, que tiene que ser periódica, ¿cierto? 1, periódica. En el dominio de la frecuencia o de omega de t, entonces me dice que B sub 0 de omega de t debe ser igual a B sub 0 de omega de t más 2pi, ¿cierto? Que B sub 0 de t puedo representarla como A sub 0 sobre 2, donde A sub 0 es la componente, el armónico 0, o el fundamental, perdón, el componente de este de mi señal, o la componente media de mi señal, más la sumatoria desde 1, 2, 3 hasta infinito, del A sub n coseno de omega de t más B sub n seno de omega de t, donde A sub 0 está dado por esta ecuación en función de tiempo o por esta en función de omega de t, ¿cierto? A sub 0. Y A sub n y B sub n respectivamente también están dados por esas funciones que tenemos acá, que son las integrales de B sub de t o con coseno y seno respectivamente, donde el A sub n lo trabajo con coseno y el B sub n con senos. Yo puedo representar una función par con solamente cosenos o una impar con solamente senos. O puedo obtenerla también a partir de esta sumatoria que tenemos acá.
El B sub 0 de t es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n1, 2 hasta infinito de c sub n por seno de n omega de t más phi sub n, donde c sub n es igual a sub 0 a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, todo a la 1 medio, o raíz, como quieran ustedes trabajarlo. Pueden trabajarlo como raíz o como un medio. Potencia 1 medio, perdón. Y el phi sub n va a ser igual a tangente a la menos 1 de a sub n sobre b sub n. Y ya obtengo el b sub 0 de t, el b sub o de t, perdón. Acá tengo el equivalente de C de Fourier, por ejemplo, para una onda triangular, para una onda diente de sierra, para una onda cuadrada, para un seno absoluto o para medio seno. Entonces, esta que tenemos ahí en pantalla, las funciones que tenemos en pantalla, esta sería la función en series de Fourier para esta onda triangular, la función en series de Fourier para esta onda de diente de sierra, para esta onda cuadrada, para esta onda de valor absoluto y para este medio seno. ¿Listo? Entonces, lo que les decía antes, si la onda es simétrica al eje, como estas tres ondas que tengo acá, que a la derecha de Y es igual a la izquierda de Y, son simétricos, entonces ese tipo de ondas, lo que voy a ver es que puedo representarlas únicamente con los armónicos impares, 1, 3 y 5, y que a sub 0 va a ser 0. ¿Listo? Que el nivel de C va a ser 0. Mientras que para las que son simétricas, perdón, que son los mediantes simétricas entre ellas, voy a tener que representarlos ¿con qué? Con armónicos pares y que tiene un nivel de seno. ¿Listo? Ay, este yo lo tenía, pero no sé, no lo encontré. O sea, ¿qué se me hizo? Bueno, se los debo. Acá, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que a medida que yo tengo acá un B sub S M seno de omega de T, que haciendo varias fuentes, o sea, colocando el nivel de C, más una fuente, más dos fuentes, más tres fuentes, con las amplitudes pertinentes, voy a ser equivalente a tener un B sub S, B sub M seno de omega de T. Básicamente es lo que estoy diciendo acá de esto. ¿Mm? Que esta fuente es equivalente a tener varias fuentes en serie, incluyendo la fuente de C que tengo ahí. Entonces, B sub 0. Ya dijimos que B sub 0 es B sub M sobre pi. Ese es mi B sub 0. B sub 1. Ese es el armónico 0, el primer armónico. Y aquí voy a obtener el armónico 2, 4, 6 y sucesivos. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, vean que tengo que mi sub 0 va a ser B sub 0 sobre R. Es decir, este B sub M sobre pi, que es B sub 0, dividido en R, me va a dar el I sub 0, que es el nivel de C en corriente o en voltaje de mi señal. ¿Listo? Y I sub N, o sea, el armónico N de corriente, voy a hallarlo dividiendo en Z sub N el voltaje sub N. Así que B sub 1, y aquí reemplazo la sumatoria por el 2, el N por 2, y obtengo el B sub 2, el N por 4, y obtengo el B sub 4.
y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces en V sub O es el MOV CD, o nivel DC, o componente DC, o componente directa, como quieran llamarlo ustedes, es ese valor que tengo ahí. El I sub O es el mismo I sub CD, o componente DC, o nivel DC, o de corriente, ¿listo? Y el I sub N o el B sub N es el valor de la amplitud del armónico N de voltaje o corriente, respectivamente. Entonces de acá hallamos el valor de la amplitud. Bueno, y el IRMS o el valor RMS de corriente lo voy a obtener haciendo la raíz de la sumatoria de mi sub I sub N es todo al cuadrado. ¿Listo? Perdón, I sub N al cuadrado. Es decir, que yo cojo el I sub 0 al cuadrado más el I sub 1 al cuadrado más el I sub 1, 2 al cuadrado más el I sub 3 así sucesivamente. Y ahí yo saco la raíz y ahí tengo el valor RMS. La potencia va a ser igual a I cuadrado por RMS por R. Y para mi factor de potencia va a tener esa potencia sobre la suministrada por la fuente, que es el BSRMS por el ISRMS. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, vale, continuamos. Bueno, aquí vamos a recordar un poco más sobre lo que es rectificadores de onda completa con carga R. Te recuerdo es que tengo dos intervalos en el cual en un intervalo de entrada de 1 y de 2 a conducir y en otro intervalo tengo de 3 y de 4 conduciendo. Entonces, es el mismo circuito, pero cambia la presentación, ¿cierto? Acá tengo el puente en forma de diodo, de rombo, que es más común, y acá lo tengo por ramificaciones. Acá tengo la de 1 y de 4 me hace una rama, y de 3 y de 2 hace otra rama. ¿Listo? Entonces, el primer intervalo tengo que conduce de 1 y de 2 en esta forma intervalo, y en el segundo intervalo conduce de 3 y de 4 de esa manera. ¿Quién está por ahí que nos puede ayudar con una pregunta? Quiero saber por qué o de qué depende que conduzca de 1 y de 2 o de 3 y de 4. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? De la polarización. Ajá. ¿De polarización de qué? ¿O quién me polariza qué? Pues ahí el semiciclo positivo polariza de 1 y de 2 y el semiciclo negativo de 3 y de 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, durante el semiciclo positivo, esta señal que está aquí abajo es la que queda sobre D3 y D4. Y esta señal que está aquí en el medio es la que queda sobre D1 y D2. ¿Listo? Y esto es lo que me van a... Es lo que me van ¿a qué? A dejar pasar en el cada semiciclo. ¿Listo? Igualmente, son equivalentes. Cada
cabe la corrección. Y acá tengo una fuente alterna, ¿no? No es DC. Acá también está así, sí. Acá tengo una fuente alterna. De pronto por eso puedo llegar a la confusión, pero hago la aclaración. Fuente alterna. Fuente alterna. Bueno, ya saben que fuente alterna, ¿no? Y esa sería la forma de onda de nuestra corriente. Entonces, exactamente, mientras tenga una carga resistiva, netamente resistiva, va a conducir durante semiciclos de 0 a pi y pi a 2pi cada ramita, o sea, y de 1 y de 2 corresponde a la corriente que pasa sobre de 1 y de 2 en cada semiciclo. Y de 3 y de 4 corresponde a la corriente que pasa sobre D3 y D4 en cada semiciclo. Es decir, ¿cuándo hay flujo y corriente sobre el diodo? Cuando están polarizados en directa. Cuando la corriente sobre el diodo vale 0 es cuando están polarizados en inversa o cuando están en corte o no conducen, ¿cierto? Equivalente a circuito abierto, interruptor abierto. Bueno, entonces recuerden eso, por favor. Acá tengo otro rectificador monofásico de onda completa que llamamos nosotros transformador con toma media o tap central, ¿cierto? Entonces me entra por acá y me sale por acá. Acá tengo los punticos de entrada y me sale por acá. Entonces acá tengo que iniciar D1 mi semiciclo positivo y D2 mi semiciclo negativo. Y acá tengo el voltaje que queda sobre D1 cuando conduce D2 y el voltaje que queda sobre D2 cuando conduce D1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí. Y acá tengo hecha mis formas de onda para corriente sobre D1 y D2. Recuerden igual lo que acabo de decir, que cuando conduce D1, ¿cierto? D2 está abierto, es decir, que tengo D1 con corriente y D1 sin corriente. Igual viceversa, cuando conduce D2, ¿cierto? Semiciclo negativo, cuando polariza D2, tengo que D1 está en abierto y no tiene corriente. No hay corriente sobre D1. Bueno. Entonces, para mi puente de Wheatstone o para mi rectificador de onda completa tendré que B sub O de omega de t es igual a B sub m seno de omega de t para intervalos de tiempo entre 0 y pi. Para omega de t entre 0 y pi. Y B será menos B sub m seno de omega de t para intervalos entre pi y 2pi. Entonces, mi B de C o mi B sub O o mi B promedio va a ser igual a 1 sobre pi por la integral entre pi de B sub m por seno de omega de t por de omega de t. Y eso, pues, ya sabemos todos que nos va a dar 2bm sobre pi. ¿Cierto? Eso no tiene pierde. Igual, por favor, sugerencia, tenganla presente y tomen nota, por favor. ¿Listo? Y entonces tendré que mi I de C o mi D promedio va a ser igual a mi B de C o mi B promedio sobre R. Y reemplazando 2bm sobre pi, dividido en R me da 2bm sobre pi por R. Y el IRMS va a ser igual a I sub m sobre raíz de 2. ¿Y cuál es I sub m? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto valdría I sub m?
Mario Gómez. ¿Estás por ahí, Mario Gómez? Sí, señor. Mario, ¿cuánto nos valdría de su y su M, perdón? Sí, señor. Es que tengo aquí. ¿Y su M? Sí, señor, y su M. Su M, su M. Sería... y sub ceros... No, no sé, ingeniero. Ok, ¿y cuánto valdría de su M? ¿O cómo más podríamos hallar este IRMS? Entonces, otra forma de hallar el IRMS es con el valor RMS de voltaje. ¿Cuánto vale el VRMS? No, nada. Bueno, acá falta anotar una pequeñita que es mi potencia. Potencia NR. Potencia NR va a ser igual a mi corriente. Bueno, recuerda que potencia es igual a I por R, pero esta R mm, ¿sí es I por R? No, vale, están dormidos. ¿Y cuadrado R? I cuadrado R y la otra es I por B, ¿no? Pero como la empleamos siempre es I por B, ¿no? Entonces aquí quedo, este B lo reemplazo y me queda, ¿qué? I por R, ¿no? Acá queda I por R y aquí me queda que I cuadrado por R. ¿Listo? Pero esta I, esta es la RMS. ¿Listo? Por R. Aquí falta esa. Bueno, Ingeniero, ahí una están. pregunta. ¿Y entonces cuál sería la
la, la corriente, la que me preguntó. ¿La máxima? No, la corriente media. No, la corriente media es esta, mira. Esta es la corriente media y su O. O sea, B0 también es el voltaje medio. Sí, señor. Ah, ok. Este de acá. Mira la ecuación. Esta es la ecuación que usamos nosotros para hallar el valor medio de una señal. Aquí ya te pregunté la M. Esta de acá. Este valor de acá. Este de acá. Ya tengo que desarrollar las ecuaciones. ¿Listo? Entonces el BCD es 0.636 por B sub M. El ICD es 0.636 por B sub M sobre R. El PCD, que es al cuadrado, mira acá está el cuadrado, por favor. Está el cuadrado, el PCD cuadrado sobre R. El BRMS, que es B sub M sobre 2, sobre raíz de 2, perdón, o 2 a la punto 5, es el 707 por B sub M, ese no cambia. El IRMS, que es el B sub M sobre 2R por a la 1 medio o a la 0.5, Raíz de- reemplaza, señor. Eso sería R por raíz de 2, ¿sí? Sí, tienes toda la razón. Acá falta el paréntesis. Esta R no va en raíz, sobre el 2. Esta R no va acá, va así. Pero en cambio hace unas que ese R no me gustó. El resumen, acá está. Este, ay Dios, ningún pequeño inconveniente, pero bueno, esperemos que no pase problema. A ver si se deja, si se deja. Y parece que se dejó. A ver, parece que se dejó. Vamos a ver cómo quedó. No, parece que funcionó bien. A ver, ahora miremos cómo se ve. ¿Se entiende, cierto? Yo creo que se entiende ahí. Vale, acá ya le corregimos ese 2 a la 0.5 o raíz de 2, que es el 0.707 por B sub M. O sea, 1 sobre raíz de 2 me queda 0.707 por B sub M sobre R. Ese es el PCD. Ah, ya estaba acá. Acá está el PCA. Nuestra potencia en alterna, nuestra potencia en directa, que llega a la carga, ¿no? Y la eficiencia. Aquí ya la eficiencia pues se duplica, pero igual no sigue siendo
no es tan alta, ¿no? Lo que les decía, este puente pues ya es mucho más común, el de media onda. El de media onda, créanme que sí se encuentra, sí se usa. Me parece absurdo que se utilice, pero sí existe, sí se usa. Es por lo que les digo, porque pues el costo del aparato eléctrico, electrónico, lo que se está utilizando, pues de pronto es muy bajo y no le invierten a siquiera un rectificador de puente o de tapping, medio puente y sale, media onda y sale. No les importa si el cliente aprovecha o no su energía. La mayoría de veces más que todo es en juguetería de la económica, de la barata, en cargadores de esos juguetes. Eh, ¿Listo? Ahora tenemos puente monofásico con onda completa con carga RL. Bueno, acá todas las formas de onda que tenemos para voltaje y corriente. Bueno, ya ustedes saben que básicamente lo que tenemos es un concepto con una operación continua. No es nada nuevo hasta ahí. Bueno, entonces vamos a decir que acá lo que hacemos es buscar. Vean que es que había un ruido todo extraño aquí en el audio. No sé si ustedes lo escuchaban del lado de ustedes. O sea que era mi computadora, me parece que no. Bueno, entonces aquí les decía que aquí ya tenemos, aquí, recuerden ustedes lo que hicimos. Bueno, acá aclaramos que esta L debe ser muy grande para que ese análisis funcione, ¿listo? ¿Para qué? Pues para que no tengamos discontinuidades. ¿Qué es una discontinuidad? Que tengamos cadenas de tensiones corrientes negativas. O sea que nuestra corriente de subo nunca va a pasar a 0 o menos. ¿Listo? Digamos que eso es lo que aclaramos aquí, que la R tiene que ser RL muy grande. Bueno, entonces volvemos al análisis que hicimos de Fourier, con el que hicimos el del diodo de marcha libre. Tenemos que tenemos el equivalente de nuestra V sub O, va a ser el equivalente a tener muchas fuentes en serie, cada una con un múltiplo entero de lo que sería nuestra señal de omega de t, ¿cierto? Que teníamos el armónico 0, el 2, el 4, el 6, hasta n componentes. Y así vamos a hacer el análisis de nuestra eje de tensión sobre RL. Entonces tenemos un B sub O de omega de t que va a ser igual al B sub O, al B medio, a nuestro componente DC, más la sumatoria de las componentes n, cuando n igual a 2, 4, 6, hasta infinito, de B sub n coseno de n omega de t más pi. Ya vemos que nuestro B sub O va a ser el 2B sub m sobre pi. Ese va a ser nuestro componente DC. Ese no va a cambiar. Y los valores B sub n, las
las amplitudes o magnitudes de nuestro B sub n van a estar dadas por 2b sub m sobre pi, factor de 1 sobre n menos 1 menos 1 más n más 1. ¿Listo? Así vamos a hacer el análisis de lo que corresponde a nuestros componentes en voltaje, nuestros armónicos en voltaje, para circuitos rectificadores con carga RL. Bueno, entonces, para retomar acá, entonces, miremos una cosa acá. Esta L que tenemos acá, esta corriente que tenemos acá, pues, recuerden ustedes que nuestra L lo que va a hacer es oponerse al cambio de corriente, ¿cierto? O sea, el DDT en una L es muy, pues, tiende a hacerlo pequeños o cambios muy pequeños, ¿cierto? Casi imperceptibles. Oh. Bueno, esa que suena mi equipo como si fuera a conectar y desconectar cada rato algo. Entonces, estas corrientes se comportan así, pero a medida que yo aumento mi RL, pues lo que ocurre es que mi corriente tiende a ser más continua. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir. Mi corriente tiende a ser más continua en sus intervalos, en sus respectivos intervalos de tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos aquí, y aquí tenemos entonces nuestro análisis de nuestra RL, nuestra corriente. Entonces, mi componente sub O, mi media, corriente media o DC o nivel DC, va a ser el nivel DC en voltaje B sub O sobre R. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro I sub N. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que ver, I sub N es igual a B sub N sobre Z sub N. El B sub N ya vimos cómo lo hallamos en esta parte de acá. Este B sub N, aquí ya lo tenemos como hallarlo. ¿Listo? Y el Z sub N lo vamos a ver como valor absoluto de R más J omega L por N. J omega L por N. ¿Listo? Y aquí tenemos el I sub N. Y para hallar el IRMS va a ser la raíz de la sumatoria de mis I sub Ns, RMS al cuadrado. Y la potencia igual a IRMS al cuadrado por R. Y mi factor de potencia va a ser la potencia disipada por mi carga sobre la potencia suministrada por mi secundario o por mi fuente. Bueno, quiero que bueno, si revisan su bibliografía después, quiero aclarar acá que esta I sub NRMS al cuadrado eh, Miller, ¿cómo hallo el valor RMS de un B sub M, de un valor, de una magnitud, de cualquier valor? ¿Cómo hallo el valor RMS de cualquier valor? Dividiendo en la raíz de 2. Muy bien, entonces des en cuenta, este cuadrado es el cuadrado del I sub n del RMS. Es decir, que yo si tengo I sub n, voy a dividir esto de acá, lo divido en raíz de 2 para poder reemplazar lo que me da ahí, si es I sub n RMS. Y eso sí lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria de cada componente, ¿no? De cada I sub n. Y esto va, aquí tiene que ir I sub n hasta infinito. ¿Listo?
Es decir, acá, vean, acá tengo B sub 0, 2, 4, 6, 8, bueno, los pares, ¿cierto? Pues acá también tendré eso. Acá en esa sumatoria también tendré 0, 2, 4, así sucesivamente. ¿Cuál es I sub 0? ¿Cuál será I sub 0? Este mismo que yo tengo acá, ¿cierto? Pero ese I sub 0 tiene valor RMS. Felipe Lagos, ¿este I sub 0 tiene valor RMS? Creo que no, ingeniero. ¿Por qué? ¿No es valor máximo luego? Sí, o sea, ¿cómo así máximo? Pues, ¿no es en directa, ingeniero? ¿Si es en directa? O sea, la pregunta es que si a este y su O también lo voy a dividir en raíz de 2 para hallar el MS, o cómo hago. No, porque ese subo es en directa, ¿no, ingeniero? ¿Es indirecta? ¿Cómo así? En directa, ingeniero. O sea, es un DC. Sí, sí, señor. ¿Y tiene o no tiene RMS? Felipe. Ingeniero, pues, supongo que no. Ok. Supones bien, Felipe. No tiene valor RMS, entonces solo lo colocaría al cuadrado. Bueno, Sí, señor. vale. Bueno, creo que de aquí ya acabaríamos con carga RL. Pasaríamos. Bueno, nos faltó sobre el diodo. Entonces tengo corriente media sobre el diodo. Entonces acá tengo para cada diodo la corriente que circula sobre él. Corriente en directa. ¿Listo? Y corriente RMS sobre cada diodo. Bueno, entonces recordemos que cada par de diodos o cada diodo conduce sobre el tiempo de un semiciclo, ¿cierto? Entonces voy a decir que este diodo, cada diodo me va a pasar valor medio, la mitad de la corriente de cada valor medio. Y de valor RMS me va a pasar el valor del diodo RMS va a ser igual al RMS sobre raíz de 2. ¿Listo? Eso para cada diodo. ¿Por qué? Pues porque tengo dos diodos conduciendo en cada semiciclo, pero como quedan en serie, pues tengo la misma corriente en DC o en RMS para ellos. Pero cada par de diodos me aporta eh, la mitad de la corriente, ¿no? ¿Listo? Bueno, esta aproximación que presentamos acá en esta gráfica es lo que les decía, cuando la L es muy alta, entonces voy a tener que se comporta de esa manera, ¿listo?
voy a tener que mi corriente en función del tiempo no va a tender a ser como la veíamos antes, que va a tener como un comportamiento ondulatorio, sino que va a tender a ser DC en intervalo, en cada semiciclo va a tender a ser DC o constante. Entonces va a acercarse cada vez más al valor DC. No va a ser una función como tal, o sea, no va a tener ese comportamiento, eh, perdón, no va a tener ese comportamiento que veíamos en la carga RL baja, sino que va a tender a tener un comportamiento DC, que cada semiciclo va a conducir el mismo nivel de corriente directa. Entonces, mi corriente, no mi omega de T va a tender a mi corriente DC, e igualmente mi RMS va a tender a mi corriente DC. Eso es cuando omega L es muchísimo mayor o mucho mayor. Aquí hablamos de que cerca a varios cientos o cientos de veces el valor de R. Bueno. Bueno, y des en cuenta que ese análisis podemos verlo teóricamente a partir de la serie de Fourier, ¿no? Pues que analiza usted la serie de Fourier y verá que, pues, cuando ocurre ese fenómeno de que mi omega de L es mucho mayor, pues, si omega de L es mucho mayor que R, pues, ¿qué pasa con el valor del I sub n, de las componentes? Si este omega L es muy grande, pues esta componente se elimina. Entonces, básicamente es eso. Bueno, son formas de onda. Ahora veremos el RLE. En nuestro circuito de RLE, pues el análisis está muy básico. Se parece mucho al que hicimos anteriormente. Entonces tenemos, digamos que juntamos lo que es el análisis del RL, el RE, ¿sí? Que teníamos el RL, miren, el RL y el R, ¿sí? Entonces tenemos un intervalo, un alfa donde comienza a conducir y un beta donde termina de conducir. Entonces básicamente es eso. Acá lo que toca también tener presente es que la idea es que mi corriente nunca pase a cero o por debajo de cero, es decir, que nunca esté en negativa. Siempre tenderemos a hacer circuitos, analizarlos en forma continua. O sea, tenemos dos modos, continua y discontinua. Lo que pasa en el discontinuo es cuando mi corriente pasa a cero o por debajo de cero. Sí, ese es el que no vamos a hacer análisis nosotros como tal. Entonces vamos a trabajar en modo de conducción continua, que es que siempre tengo un 2 diodos conduciendo. Básicamente es eso, siempre tengo un par de diodos conduciendo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener frente a nosotros. Entonces, para ese caso, que es el modo, pasa lo que les decía antes. Entonces, que tenemos un B sub O. Ese B sub O, ¿qué va a hacer? El B sub O ahora va a tener el BCC. ¿Se acuerdan? Entonces, acá teníamos, perdón, acá dijimos que tenemos un B sub O, ya está, que decíamos que era 2B sub M sobre pi. Entonces, para nuestro caso, ahora, ¿qué pasó con ese B sub O? Para nuestro caso, decimos que entonces este B sub O, ¿dónde está? Acá. Sí, acá está. B sub O, 2B sub M sobre pi. Y le vamos a decir que para hallar nuestro I sub O, entonces ya tenemos el B sub O que aporta el rectificador. Y tenemos también el nivel DC que aporta mi fuente DC. ¿Sí ven? Entonces en mi I sub O, que es mi corriente media, corriente DC, vamos a tener que lo hallamos con B sub O menos BCC sobre R. ¿Listo? Entonces ya acá no tenemos solamente el 2BM sobre pi, sino que tenemos el otro nivel de ese que aporta mi carga que es la fuente de ese en este caso. ¿Listo? Lo demás, este es el único cambio que tenemos. Lo demás sigue comportándose exactamente igual que vimos ahorita. El B sub n, aplicamos exactamente la misma fórmula.
El I sub O aplica exactamente la misma fórmula, que es B sub O sobre R. Uy, perdón, ese no va ahí. Este I sub O se me coló, perdónenme, este I sub O no va ahí. El I sub O ya dijimos que es el B sub O menos BCC sobre R. Este I sub O no va acá. Es este. ¿Listo? Entonces el I sub O ya dijimos que es el B sub O sobre B sub O menos BCC sobre R. El B sub O lo hallamos igual, B sub M sobre 2B sub M sobre pi. Y el I sub N lo hallamos exactamente igual. Y el IRMS lo hallamos exactamente igual. Bueno. Con eso terminaríamos para el día de hoy. Entonces, el viernes tendríamos un cuisecillo. Yo creo que lo hacemos a la media horita al final. Media horita al final es 1 o 2 ejercicios nomás ¿y qué? Para que se solucionen y me envíen solucionar sobre el Moodle. ¿Listo? Ingeniero. Ingeniero, ¿solo va a hacer ejercicios o también parte teórica? Porque pues, no hemos como tal así No, unos solo ejercicios. ejercicios. Solo ejercicios. Ingeniero, ¿y podemos hacer unos ejemplitos el viernes antes del quiz? Sí, claro, pero por favor, sin embargo, ustedes revisen. ¿Listo? Esto es Ratchet. De Ratchet pueden ustedes revisar los primeros 2 capítulos, si mal no estoy. Pero el primer capítulo ya lo hemos visto, entonces capítulo 2 y 3. O sea, lo que son circuitos con diodos y circuitos rectificadores y diodos de potencia. En diodos de potencia es donde está la parte del diodo de marcha libre y análisis de Fourier. Y de Hart sería solamente una parte, un capítulo que se llama rectificadores de media onda y onda completa, que son capítulo 3 y 4. O sea, esto de capítulo al 1 al 4, pero digamos que lo de Dios y rectificadores que vemos es el 3 y el 4. El 1 y el 2 es la primera parte que ya habíamos visto, la parte teórica, Pero más que todo. el viernes hacemos ejercicios, profe, porque como no hemos hecho ejercicios. Sí, sí, pero esos pues son sencillos, sí. Me preocupaba la parte del beta, pero de que si ya sepa manejar eso, ya quedo tranquilo. El beta ya lo hicieron ustedes, ¿cierto? Sí, el viernes hacemos unos 2, 3 ejercicios facilitos ahí, para que ustedes vean cómo es y me miran y me dicen si tengo una pregunta de ahí. ¿Listo? Más sin embargo, por favor, revisen la parte de ejercicios de esos capítulos que les estoy diciendo. ¿Vale? Y si ustedes traen dudas, pues arrancamos con sus dudas el viernes. ¿Entendido? Buenas. Bueno, ya hasta acá entonces dejo la grabación.